hermosa tarde damos gracias a Dios por su inmensa bondad y su inmensa misericordia, porque Él nos ha permitido la vida para poder dar vida a través de este programa Altar Familiar. Y hoy estamos muy contentos de estar aquí en la casa de nuestro Dios, porque este es el día que el Señor ha hecho para gozarnos en su presencia. Así que Dios nos dio el día y a nosotros nos toca ponerle la alegría, el entusiasmo, el amor, porque Dios ha extendido sobre nosotros su misericordia. Por favor, acompáñenme al Salmo número 87. Es un salmo maravilloso que nos habla acerca del privilegio de morar en Sión. Y dice así: su cimiento está en el monte santo, ama Jehová a las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará la inscripción a los pueblos, este nació allí, y cantores y tañadores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Señor. Qué maravillosa palabra del Señor, el monte de Sión, el monte del gran rey, ¿verdad? Y hoy tú puedes convertir en el nombre de Jesús ese monte de Sión, tu casa, ¿verdad? Esa morada donde tú estás, esa morada donde está tu familia, que la presencia de Dios sea una realidad en nuestra casa y que el Shekinah de Dios día con día esté morando en tu familia, en tu casa, en el ministerio que Dios te ha dado, porque la diferencia es la presencia de Dios. Tal vez siervos de Dios muchos, pero siervos de Dios con la unción y la presencia de Dios son pocos. Y considera tú eso siempre, que la presencia de Dios more en tu casa, que la presencia de Dios sea una realidad en tu vida y que la presencia de Dios siempre esté en tu matrimonio y en toda tu familia. Y entonces podremos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un privilegio servir al Señor. Y en esta hora vamos a ir a adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a través de este ministerio glorioso del grupo Shekinah Rap, donde ellos ya están listos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque pueblos todos debemos batir las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Si tú estás contento, bueno, canta alabanzas. Si tú te sientes triste, haz oración, pero es importante que siempre estés sumergido bajo la nube de gloria, bajo la nube de poder, bajo la nube de unción, para que cuando tú decidas caminar, estés caminando en esos pasos seguros y no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Así que vamos juntos a adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Adelante, grupo Shekinah. Amén. Establece tu reino, Padre, en cada hogar, en cada familia, en cada ministerio, en la iglesia, Señor. Venga tu reino a nuestra vida, en el nombre de Jesús. ¡Vamos! Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día será. Toda nación y la creación, al anciano de día se postrará. Y toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino anciano de días y no pasará. Y a su nombre, bendición y gloria, vamos, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Y toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado
anciano de días cantar. Y toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, y no pasará. Sobre la tierra y sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Vamos con las palmas. Y sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sí, Señor, te adoramos, te alabamos porque tú eres Rey. Y a su nombre. Eres hermoso. ¿Cuántos tienen un amigo que les ama? ¿Cómo se llama ese amigo? ¿Cómo se llama ese amigo? Te amamos, Jesús. ¡Aleluya! Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Levanta tus manos. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Aleluya. Gracias por ese amor. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Ahora bien, y tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama así con tierno amor. Que te ama, su nombre es Jesús. Gracias, Señor, por tanto amor, por tu misericordia. ¡Aleluya! Muchas gracias. Aleluya. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es. Levanta tus manos ahí, dilo. Que nos ama, que nos ama, que nos ama así con tierno amor. Que nos ama, su nombre es Jesús. ¡Hey! Jesús.
puede decir aleluya? Alguien diga gloria a Dios. Te amamos, Señor. Y el hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret, y ahora está conmigo en pruebas y en luchas, y aumenta cada día más y más mi fe. Y el hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret, y ahora está conmigo en pruebas y en luchas, y aumenta cada día más y más mi fe. Porque fe, más fe, amor, más amor, y si no lo tienes, pídelo al Señor. Porque fe sin amor, amor sin fe, y es imposible agradar a Dios. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de la vida, ríos de la vida, ríos de la vida en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de la vida, ríos de la vida, ríos de la vida en mi ser. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Una vez más, alabad Levanta a tus Jehová, manos y alábalo. naciones todas, pueblos todos, alabarle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Y está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Tiene poder, tiene poder. Aleluya, el Señor tiene poder, tiene poder, tiene poder. Aleluya, el Señor tiene poder. Que tu poder descienda, que tu gloria caiga, Señor, sobre nuestra vida. Tiene poder, tiene poder. Aleluya, el Señor tiene poder, tiene poder, tiene poder. Aleluya, el Señor tiene poder. ¿Cuántos saben que el Señor tiene poder? Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor nos sostiene en sus manos? Si tú estás seguro que el Señor te tiene en sus manos, levanta tus manos. Porque Él nunca te ha dejado, porque Él nunca nos ha desamparado, porque Él nos sostiene con cuerdas de amor. Dice la palabra de Dios que Él tiene cuidado de nosotros, y cada cosa que pasa en tu vida, y cada cosa, cada circunstancia que hay aún en la adversidad, dice que Él te sostiene con cuerdas de amor y que nunca te ha dejado. Oh. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, yo dependo de ti. Mi vida está en tus manos. Mi familia te pertenece. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás.
es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Vamos. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, susurrando, susurrando en mi interior. Los velos se están cayendo, puedo ver con claridad. Dile mi fe se está aumentando. Y hoy me vuelvo a levantar. Que me sostiene y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor nos hace Dios. Tú nunca pierdes el control, Señor. Oh, nuestra vida está, Señor, bajo control tuyo. Cada circunstancia está bajo control. Es su amor que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad. Dígalo. Es su amor que me sostiene, y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Solamente es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Una vez más, es su amor que me sostiene, El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. ahora con tu propia voz, Tienes el control. dile gracias Dios, Nunca pierdes el control. porque tú Jesús. siempre nos has sostenido Dios, Oh, Espíritu Santo, porque tú nunca pierdes el control. nuestra vida es tuya. Ahí donde estás, levanta tus manos al Nuestra vida Rey. es tuya, Jesús. Dile, tú nunca pierdes el control, Dios. Gloriosa alabanza, es tu amor que me sostiene, es tu amor que me levanta, es tu amor el que me fortalece día con día. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos ese amor tan grande, esa misericordia tan infinita para con nosotros, dada del mismo trono
de nuestro Dios. Y de verdad es algo maravilloso que podamos conocerle de cerca y poder tener esa intimidad, sí, de padre a hijo y de hijo a padre. La palabra del Señor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra del Señor, como una espada que traspasa el alma, que penetra hasta los tuétanos, los huesos, y que discierne, dice, lo más profundo del corazón. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, hermanos, de verdad hoy estamos felices porque tenemos la oportunidad una vez más de poder escuchar palabra del Señor a través de los labios de nuestro amado hermano pastor Pedro Olvera, ¿verdad? Él trae este mensaje de parte del Señor, un mensaje de poder, de escatología, ¿verdad? Donde vamos a ver los eventos futuros y donde Dios nos abre ese panorama para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Así que ve por tu libreta, corre si todavía no tienes ahí un lapicero, una libreta, tu Biblia, porque este es el tiempo de escuchar palabra del Señor, este es el tiempo de estar en su presencia, pero también de escuchar y poner por obra lo que hemos aprendido. Pero antes de eso vamos a ir al valor de la semana, que es el servicio. Si tú sirves al Señor, Él te honrará, y donde quiera que esté su servidor, ahí estará el Señor con él. Vamos al valor de la semana. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para Dios y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibirás la recompensa. Servir es hacer algo más de lo que esperan de ti. Es brindar ayuda a otros de manera espontánea, hasta en los detalles más pequeños. Disponte a ayudar en todo lo que te sea posible, lo mismo en tu casa que en el trabajo, y a todo aquel que lo necesite. Servir es proporcionar comodidad a otros, y eso no te hace menos, al contrario, eleva tu autoestima, porque estás siendo de utilidad. Es tan fácil como atender de buen modo, escuchar, ser cortés, sonreír, saludar. Ser amable con todos, haciendo más ligero el trabajo de otros, y si te corresponde, ser un servidor, hazlo como debe ser, atendiendo a los demás y no sirviéndote de ellos. Quien sirve está dispuesto a obedecer, y el que aprende a servir será honrado. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos, una vez más. Es un hermoso privilegio poder estar en altar familiar, muy especialmente sintiendo la alegría de saber que el pastor se está recuperando y que incluso ya ha estado en los servicios. Nos alegramos por ello y vemos en ello la hermosa fidelidad del Señor. Por supuesto, también saludar a cada uno de los integrantes de este hermoso grupo que es colaborador del pastor Pedro y de su esposa. Es una hermosa bendición. Decía hace unos minutos, son jóvenes, muy jóvenes, pero son admirables. Le han dado lo mejor de su vida al Señor y creo indudablemente que el Señor los va a recompensar. Agradezco al Señor por ellos y les patentizo mi admiración. Sigan así y el Señor les premiará abundantemente. Y amados hermanos de Altar Familiar de la Iglesia Ríos de Agua Viva, seguimos con esta serie de estudios sobre escatología, situándonos especialmente en estos últimos 15 días en lo que son los sellos, habiendo dejado muy claro que todo esto se da cuando nosotros como iglesia ya no estamos y que el anticristo se manifiesta. Entonces no debe quedar ninguna duda, es una experiencia que se está viviendo a nivel mundial. Hoy desperté con la experiencia de encontrarme algunos videos de la iglesia adventista. Están públicos, así que tengo autoridad para manifestarlos,
donde los líderes más prominentes, los predicadores más prominentes de ellos, entre ellos Esteban Borg, que es uno de los predicadores latinos a nivel mundial de la Iglesia Adventista, ya están capacitando a su gente para que en cuestión de días, incluso la indicación que él estaba dando esta mañana, y pueden ustedes ver exactamente ese video en las redes sociales, es indicándoles a las gentes de la Iglesia Adventista que empiecen a vender sus casas en las ciudades para irse a vivir en el campo. Ellos dan por hecho que la venida del Señor es inminente y que es cuestión de meses. Por supuesto, ellos creen que habrán de pasar en la gran tribulación y se están preparando o les están dando indicaciones para que se preparen en lugares de campo donde haya agua, donde puedan cultivar, donde puedan tener algunos animalitos, de tal forma que puedan pasar esta amarga experiencia que le está esperando al mundo. Eso es algo que nos debe de alertar, y no porque la Iglesia Adventista lo diga, sino porque la Sagrada Escritura lo está confirmando y los tiempos son muy especiales. Me alegro de haber tenido esta hermosa oportunidad y por ello agradezco mucho al pastor Pedro y a la hermana Esther que me abrieron la puerta para poder estar compartiendo estos temas, porque la responsabilidad que tenemos como atalayas es mucha. Y lo que los tiempos nos están indicando es que el traslado de la iglesia es inminente. Y el llamado, como dije desde el principio, más que a conocer todas estas cosas, es a prepararnos para vivir en comunión con el Señor. De tal forma, hermanos, que considero que ya no es tiempo de estar jugando al cristianito o de estar viviendo una doble vida. Es el momento de confirmar nuestra relación con Dios, de establecerla como un ancla firme y de vivir plenamente conscientes de que en cualquier momento puede darse el traslado de la iglesia. Lo impresionante, amados hermanos, y que ustedes lo han de haber escuchado miles de veces, es el saber que la omnisciencia del Señor nos lleva, hermanos, a entender que no lo podemos engañar. El problema es que muchos nos estamos engañando, tratando de vivir una vida de apariencias, pero no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere integridad, quiere sinceridad, quiere honestidad. No estoy hablando de perfección. El Señor entiende cuando no hemos llegado a ese nivel, pero Él espera, amados hermanos, que estemos cada día en la batalla por esa perfección. Y a Él lo que le interesa es la integridad de nuestro corazón y la sinceridad. Así que cuando estamos abordando estos temas, el único deseo y la pretensión de nuestro corazón es hacer un llamado a vivir en comunión con el Señor. Un llamado a estar convicto de que si el Señor viene en este momento, somos parte del traslado de la iglesia. Manejé desde los primeros días la terrible estadística que se da de que más del 50% de los miembros de la iglesia no viven en esa convicción firme. Nosotros tenemos que tenerla y estar seguros y confiados de que si el Señor viene, nos vamos con Él. Realmente es suavizado la experiencia a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, pero es terrible lo que se va a manifestar, sí dije la semana pasada, desde la manifestación del primer sello, del segundo, del tercero, del cuarto, llegando al clímax en el quinto sello, cuando ya es la persecución abierta sobre quienes buscan y llaman al Señor. Y eso, bueno, no vamos a estar aquí y eso nos debe de alentar, pero también nos debe de preocupar, amados hermanos, en el hecho de que pudiéramos estar fallando al Señor. Entre el capítulo, más bien entre el quinto sello, ¿sí?, vemos algunos aspectos que son muy importantes y que de alguna manera vamos a manifestarlos. ¿Sí? Estoy en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, capítulo 6 en el libro de Apocalipsis. Y noten el versículo 12, me quedé en el quinto sello cuando hablamos de las multitudes con vestiduras blancas que estoy diciendo, e hice hincapié en que no son gente que se salve por su propia vida, porque esa idea ha
crecido a lo largo de muchos años, que en el Antiguo Testamento se salvaban por medio de la sangre de las becerras, que en el Nuevo Testamento por la sangre de Cristo, y que en la gran tribulación tendrán que dar su propia sangre. Dije, no, todo el tiempo, desde el primer hombre hasta el último, la salvación será por medio de la sangre de Cristo, a través de la gracia y la misericordia de Dios. Quienes quieran salvarse en el periodo de la gran tribulación, por supuesto, tendrán que sufrir el propio sacrificio, y lo más terrible será que lo tendrán que sufrir en base a sus propias fuerzas, porque ya no estará el Espíritu Santo de una manera personal para confortarlos, para consolarles, ya no lo tendrán. Algo que usted y yo tenemos y que no sabemos aprovechar o valorar, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Bueno, voy entonces al versículo 12, que es el sexto sello. Dice Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta porción nos muestra el clímax de los primeros 5 juicios, que va directamente contra toda la tierra. Se está esperando una nueva conformación geológica que transformará los continentes, los mares, donde, como hemos leído, las islas dejarán su lugar, saldrán nuevas. Este sexto sello, si ustedes se dan cuenta, está uniendo a la tierra, está uniendo al sol, a la luna y aún, hermanos, las estrellas y los cielos. Es un juicio terrible. En estos últimos días ustedes estarán escuchando que está caminando a la tierra un asteroide al que incluso le han denominado, ¿sí?, el dios del caos, que probablemente estará tocando tierra entre los años 2024 y los años 2025. Estaba programado, o estaban los cálculos todavía el año pasado, para que este asteroide pudiera tocar la Tierra después del año 2030. Sin embargo, ahora están manifestando a partir del año 2024-2025, con lo que se podría manifestar lo que aquí se está escuchando. Ya hice muy particular énfasis en el sexto sello, que nos habla de la muerte de la cuarta parte de los seres humanos. Lo que hoy estamos viendo no es ni siquiera un ensayo de lo que será en el periodo de la gran tribulación para todos aquellos que no están viviendo en comunión con el Señor, o todos aquellos que le han escuchado y no le han querido recibir. Les decía hace unos minutos, el sexto sello, entonces nos está hablando de las potencias, ¿sí?, del universo, de lo que el Señor Jesús manifestó desde el capítulo 24 y capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. A partir del capítulo 7, y muy específicamente el capítulo 7, hace especial hincapié en el pueblo de Israel y lo que vendrá a ser los salvos del periodo de la gran tribulación. A el pueblo de Israel se le conoce como los 144,000 sellados, que en el periodo de preguntas hemos dejado claro que son 12,000 sellados de cada una de las tribus de Israel. No está hablando de gentiles, no está hablando de personas conversas, está hablando literalmente de judíos, y así lo enfatiza el capítulo 14 de este mismo libro de Apocalipsis, que incluso nos da las características que estos 144,000 tendrá, y que en el capítulo 14 se manifiestan como las
primicias para Dios y Cristo. Las primicias de los judíos para el Señor. Gente que será sellada y que será quien predique el evangelio eterno junto con el tercer ángel del capítulo 14 de Apocalipsis. También en el capítulo 7 encontramos la multitud vestida de ropas blancas, que como el mismo capítulo 7 nos enseña, son de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. No estamos hablando de los judíos, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los conversos en el periodo de la gran tribulación, la gente que escuchará el testimonio de que la iglesia se fue y que entonces entenderá que todo lo que la Sagrada Escritura dice es cierto. Esta gente se convertirá, como ya lo leímos también en el capítulo 20 de Apocalipsis, por el testimonio de la palabra del Señor. Es más, creo que es muy interesante que se los lea otra vez. Vayan hasta Apocalipsis 20, los que tienen su Biblia, y lean a partir del versículo 4 sobre esta multitud de la que estamos leyendo en el capítulo 7. Dice el capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Noten enfáticamente cómo se manifiesta el testimonio, lo que implica que el traslado de la iglesia será testimonio para mucha gente que creerá en el Señor Jesús por medio de saber que la Biblia es la verdad. Y eso debe de halagarnos a nosotros como cristianos que conocemos la Escritura, que tenemos el privilegio de poder leerla y que fue dada especialmente para que usted y yo pudiésemos conocer al Señor. El mismo efecto del que habla Hebreos 4:12 de ser viva y eficaz va a estar en el periodo de la gran tribulación y será el testimonio de la palabra de Dios lo que lleve a mucha gente a conocer del Señor. Entonces, muy claramente, Juan está escribiendo en el Apocalipsis 20 por qué razones esta multitud se convertirá y por qué razones dará su vida como testimonio de su fe en el Señor. Estos dos eventos, la amplitud del capítulo 7, se maneja entre el sexto y el séptimo sello. Y una vez más termino haciendo un énfasis especial el periodo de los sellos sobre lo que la gente estará manifestando en relación a el sexto sello. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Les dije la semana pasada que la manifestación de estos juicios es sucesiva. Es decir, terminará la manifestación del primer sello y se dará el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y una breve alusión de lo que es la quinta trompeta nos lleva más o menos a considerar, amados hermanos, cuál sería el tiempo en el que, o el tiempo que dure cada uno de estos sellos. Estamos hablando del capítulo 9 y hablamos de que por un tiempo no habrá muerte. Dice literalmente que los hombres desearán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Les leo, estoy en el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando se está manifestando la quinta trompeta, y solamente para hacer una alusión al tiempo, dice el versículo 7, Apocalipsis 9:7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Es probablemente el tiempo de duración de los eventos durante la manifestación de los sellos. Si esto hablamos, entonces tengan en cuenta
que se están manifestando hasta aquí 6 sellos que equivaldrían a 30 meses, más o menos. Estamos hablando de 2 años y medio, lo que implica que para los 2 años y medio después de que nos hemos ido y que el mundo está viviendo en un caos terrible, la necesidad de un líder mundial se hace más patente, se hace más manifiesta, y es aquí cuando se empieza a preparar el camino para que el anticristo pueda quererse sentar en el lugar santísimo, queriéndose pasar por Dios. Hemos enseñado por muchos años los maestros de escatología que la gran tribulación está conformada por 2 periodos, e incluso nos atrevemos a decir 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de gran tribulación, pero no es así. La Biblia nos enseña que inmediatamente que nosotros nos vamos y aquí en la tierra empieza la última semana de la ira de Dios, o la última semana o la semana 70 de Daniel, la última semana de la profecía de las 70 semanas, inmediatamente empieza el caos. Nosotros nos vamos, ¿sí? Y en el momento en que nosotros nos vamos como iglesia, empieza el caos en la tierra y progresivamente la situación irá creciendo en la maldad, en la magnitud de los juicios. Otra vez, noten, por ejemplo, lo que he mencionado, que se da en la manifestación del 6º sello. Los hombres se esconden y le dicen vuelvo a leer el versículo 16 del capítulo 6, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Están viendo lo que está sucediendo en el universo. Y cuando yo hablo del universo, estoy hablando de haber conformado el cielo de las aves, que es el que usted y yo conocemos, y el cielo de los astros, al que conocemos como universo. Y uno de los aspectos que está impresionante es, por ejemplo, miren, dice el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Esto no lo hace la paz, esto lo hace la ira de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Bueno, entonces ya hablamos del 6º sello, y en el capítulo 8 vemos la apertura del 7º sello, que no es sino el preámbulo para iniciar el juicio de las trompetas. Dice el capítulo 8, versículo 1, cuando abrió el 7º sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Son las oraciones de los santos. ¿En qué consisten esas oraciones? ¿Sí? ¿Y cuáles son? ¿Sí? Vamos a el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Les leo. A ver, estoy buscando el versículo para no leer todo. Pero no. Sí, hay que leerlo todo. Capítulo 14. Sí. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes,
y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre todos los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, les decía del que va a predicar, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Voy ahora al capítulo 20, ¿sí? Estamos hablando del 14, es la conversión, y en el capítulo 20 encontramos la oración. Y se repiten algunos conceptos. Versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos que se convierten en el capítulo 7 y que están orando al Señor pidiendo juicio sobre la gente mala, y en el capítulo 14 vemos la misma copa llena de la oración de los santos. En el capítulo 20 ya los vemos resucitando y viviendo para el Señor. Entonces, esto nos habla de los que habrán de convertirse en el periodo de la gran tribulación. Y decía yo en el capítulo 8, el séptimo sello se abre, se ve ese interludio espiritual del que se está hablando en la conversión, la ira de Dios sobre esta gente que ha adorado a la bestia, y se empiezan a abrir las 7 trompetas. Versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Noten lo increíble de estos juicios,
que estarán afectando. Si ustedes quieren anotarlo, el primer ángel que toca la trompeta, el juicio es sobre la tierra. El segundo ángel, al tocar la trompeta, el juicio se hace sobre el mar. El tercer ángel toca la trompeta y el juicio se hace sobre los ríos. El cuarto ángel toca la trompeta y el juicio se hace sobre el sol y la luna. Noten el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Vamos a mostrar la semana que entra una gráfica cómo es paralelo el juicio de los sellos, de las trompetas y de las copas. Y en unos minutos, si nos da tiempo, vamos a ver cómo de igual manera que la primer trompeta es un juicio contra la tierra, la primer copa de Apocalipsis 16:2 también es un juicio contra la tierra. La segunda trompeta de Apocalipsis 8, versículos 8 y 9 es también un juicio contra el mar en la segunda copa del capítulo 16, versículo 3. La tercera trompeta es un juicio contra los ríos y la tercera copa de Apocalipsis 16, 4 y 7 también es un juicio contra los ríos, y así sucesivamente. Y debo de aclarar que no son los mismos juicios. Las trompetas son juicios y los sellos son juicios y las copas también son juicios. Hay algún autor que enseña que las trompetas y las copas son el mismo juicio, solo que las trompetas son la visión desde el cielo y las copas la visión de la tierra. No, son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y aun cuando concuerdan en el mismo juicio, no implica que sean el mismo. ¿Sí? También las copas tendrán su participación. Hasta aquí estamos hablando de lo que son las primeras 4 trompetas, y el lamento es muy grande. Aún Apocalipsis 8 en el versículo 13 termina con ese triple lamento: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces hasta aquí van 4 trompetas. La primera es un juicio contra la tierra, la segunda es un juicio contra el mar, la tercera es un juicio contra los ríos y la cuarta es un juicio contra el sol y la luna. Y noten que cada una de ellas trae como consecuencia que la tercera parte de los peces, de los árboles, de las aguas, ¿sí?, se mueren. Aún en el versículo 12 vemos que la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas sufren y entran a una obscuridad. La quinta trompeta es un juicio muy particular, lo mismo que la quinta copa. Recuerden que el quinto sello, la bestia está persiguiendo a quienes van a aceptar al Señor y los está matando literalmente. La pena de muerte será la decapitación. Y la quinta trompeta y la quinta copa es un juicio contra el reino de la bestia. Vamos a ver lo que sería la quinta trompeta. Dice el versículo 1 del capítulo 9: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, noten, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y vamos a hablar de esta particularidad. Miren la curiosidad de la iglesia. Todos hablamos del sello de la bestia y estamos inquietos por saber cuál va a ser el sello de la bestia. ¿Cómo estará nuestra conciencia? Nosotros le llamamos marca de la bestia y nos interesa saber. Pero saben que en los años que tengo de enseñar escatología, y ya son muchos, más de 30, nadie me ha preguntado jamás cuál es el sello de Dios.
Jamás han hecho la pregunta, ¿cuál es el sello de Dios? Noten esto, ¿sí? Que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sí, lo que estamos leyendo es literal. Durante estos 5 meses que dura el juicio de la quinta trompeta, el ángel de la muerte no estará visitando la tierra. Los hombres podrán sacarse órganos de su cuerpo, podrán lanzarse desde edificios muy grandes y no habrán de morir. Porque literalmente lo que dice Apocalipsis es muy claro. La muerte huirá de ellos. Y estarán viviendo toda la experiencia. Recuerden que en la cuarta trompeta hay una nueva conformación geológica que está cambiando los ríos, los montes, las islas, todos los continentes están sufriendo un cambio geológico. Y con todo y ello, los hombres siguen sufriendo. Es terrible. El final de Apocalipsis 9 es más expectante de los que nos imaginamos. Versículo 7 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, etc. Es el juicio de la quinta trompeta. Y esta gente, bueno, voy a seguir leyendo. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas de escorpiones y también aguijones en sus colas, tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Pero recuerden el apartado, no a los que tienen el sello de Dios en su frente. Y estos que salen del abismo, dice el versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esto quiere decir destructor. Abadón y Apolión son destructor. Es el mismo nombre para Satanás y es, sí, destructor. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí, dice el versículo 13, una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Durante los primeros 7 juicios mueren la cuarta parte de los hombres, que decía yo, en números cerrados, estamos hablando de 1.775.000 millones de seres humanos. Queda una población de alrededor de 5.250.000 millones de seres humanos, y esa tercera parte equivale a 1.750.000 seres humanos. Y es categórico, hermanos, totalmente, ¿eh? No lo estamos maquillando ni lo estamos inflando, es real. Dice el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Hablaba yo hace 15 días de esta experiencia que en estos momentos se puede estar vislumbrando. Mencionaba del pacto que se hizo entre la nación de China, la nación de Irán, y que están conformando un frente interesante. Lo están conformando Turquía, que son aferrados enemigos de Israel, Rusia, China, ¿sí?, Irán y Corea del Norte. Estas 5 naciones están en un acuerdo, ellos le llaman un pacto y dicen secreto, pero es un pacto que se ha estado mencionando en cuestión de días. Y hay una noticia relevante estos días entre un posible conflicto entre China y Estados Unidos. La frase que hacen algunos comentaristas, y no estoy hablando de predicadores
No, estoy hablando de politólogos, estoy hablando de escritores que dicen se escuchan tambores de guerra. Ya sea que China enfrente a Estados Unidos, es decir, que ellos tomen la iniciativa o que Estados Unidos la tome, se cierne sobre el mundo en estos momentos esos tambores de guerra que pueden desatar un conflicto entre China y Estados Unidos que desencadenaría en esta batalla a China e Israel, ¿sí?, como potencias que se les conoce y principalmente en el comercio. ¿Saben ustedes que el comercio de Israel es impresionante? Que la visita de casi 20 millones de turistas al año traen un superávit grandísimo, y que a China el comercio de Israel le es fascinante porque la cantidad de turistas que visitan Israel van con la suficiente economía para adquirir productos chinos. Ustedes pueden ir, pueden comprar un shofar, decimos de Israel, pero si le buscan van a encontrar que la gran mayoría de ellos dice Made in China. Y lo mismo como todos los curios o lo que nosotros llamamos recuerditos, son hechos en China. Eso implica un enorme comercio. En un estado normal, es decir, sin que se hubiese dado todo lo que se está viviendo en el mundo, China estaba preparándose para llegar al comercio con Israel. El puerto de Israel, el que está al sur de esta nación, en la ciudad de Eilat, una hermosa ciudad, ¿sí?, todo el oriente llega con sus cargas. Y ustedes pueden ver miles, y puedo incluso, sin exagerar, decirles millones de carros en estos puertos, porque son el punto medio. Decimos que Israel es el ombligo del mundo, porque son el punto medio entre el comercio de Oriente con el comercio de Europa. Es un paso obligado. China, con la visión impresionante que tienen esta gente, desde hace años, no solamente empezó a secar el río Éufrates, sino también empezó a construir una inmensa carretera, se le llamaba la Ruta de la Seda, e incluso se le sigue llamando así. Y esta supercarretera que va a comunicar China, ¿sí?, llegando hasta Israel, está construida en más de la tercera parte. Ya es una realidad, lo que implica que lo que Apocalipsis está diciendo sobre sexta trompeta es real, ¿sí? Se está secando el río Éufrates y está preparándose el camino para los reyes de Oriente. Esta preparación se está haciendo con miras a la batalla del Armagedón. Apocalipsis 16 nos va a revelar el nombre, nos va a revelar la circunstancia, y estamos ya en una etapa muy, muy adentrada al periodo de la gran tribulación. Llevamos 7 sellos, hasta aquí 6 trompetas, y todas ellas son impresionantes. Quiero terminar leyendo la sexta trompeta, porque el final, como decía hace unos minutos, es interesante. Dice el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellos dañaban. ¿Se acuerdan de que se quita de la tierra la paz? Noten la combinación fuego, humo y azufre, que en nuestro tiempo usted y yo lo conocemos, y particularmente en el suceso de este día, donde ¿sí? un
una bodega con más de 3,000 toneladas de estos elementos explotó en Líbano y ha traído una enorme tragedia. Y una de las cosas impresionantes es que esta explosión, que se escuchó hasta la costa de Chipre, etcétera, vino a oscurecer totalmente los cielos, como el libro de Apocalipsis lo está mencionando. Estos juicios tienen un propósito específico, los voy a leer y aquí quedamos. Hasta aquí han muerto 3,5 billones de seres humanos, la mitad de la población. Y el lamento del corazón de Dios, dice en el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El llamado o la voz de Dios, aun cuando es grave, no mueve a la sordera de los hombres. Y yo espero que usted no esté a la expectativa de estos juicios, que esté escuchando la voz de Dios en estos días y pueda considerar vivir en comunión con Dios. Oremos. Padre, gracias esta noche por este tiempo tan particular que nos has dado. Te pido, Señor, de tu iluminación. Y te pido de tu entendimiento para quienes nos han escuchado, Señor, que cualquier cosa que no pudiera ser comprensible, la podamos leer directamente en tu Sagrada Escritura. Qué hermosa la porción escritural del libro de Apocalipsis. Ayúdanos a entenderla, Señor, pero muy especialmente como ha sido nuestra oración. Ayúdanos a vivir en comunión contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para Dios y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibirás la recompensa. Servir es hacer algo más de lo que esperan de ti. Es brindar ayuda a otros de manera espontánea, hasta en los detalles más pequeños. Disponte a ayudar en todo lo que te sea posible, lo mismo en tu casa que en el trabajo, y a todo aquel que lo necesite. Servir es proporcionar comodidad a otros, y eso no te hace menos, al contrario, eleva tu autoestima, porque estás siendo de utilidad. Es tan fácil como atender de buen modo, escuchar, ser cortés, sonreír, saludar. Ser amable con todos, haciendo más ligero el trabajo de otros, y si te corresponde, ser un servidor, hazlo como debe ser, atendiendo a los demás y no sirviéndote de ellos. Quien sirve está dispuesto a obedecer, y el que aprende a servir será honrado. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué bendición tan grande el poder escuchar esta hermosa enseñanza de la palabra del Señor y ahora poder ser partícipe de ese valor del servicio, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos servir con toda pasión al Señor ahora que es el tiempo. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es tiempo de servirle, es tiempo de estar en su presencia, porque vendrá el tiempo donde no se podrá hacer nada de esto, porque ya estaremos en las moradas celestiales. Así que preparémonos desde ya en el servicio al Señor. Bien, queremos dar algunos saludos especiales de parte de nuestro hermano Rubén Jiménez Pérez. Saludos para nuestro hermano Edgar y su familia. Un abrazo, Dios les bendiga. A Mayrim Domínguez, saludos especiales al pastor Pedro Olvera de parte de la familia Labranche Domínguez. Gloria al Señor. Esther Martínez, saludos y bendiciones a Edith Barragán, Elsie Madaí y a los pastores. Muchas gracias. Saludos también a Jerusalén Quintanar, Dania Anaya González, Nayeli Ortiz, Jaime González Pérez, Edith Barragán, Raquel Reyes Hernández, Rosy Rivera, Eli Chavarría, a Miss Guepard, a Donay Zúñiga, a Sandy Baños, Noemí Mociños, Noelia Olvera, a la Iglesia Cristiana Pentecostés Rey Altísimo, Emanuel Alcolma, bendiciones también hasta Ecatepec, Noemí González, Marta González, Margarita San Agustín, Elizabeth
Lara Viridiana Navia, Susi Hernández, Ani Sáez, Reina Ventura, a nuestro pastor Elian Maldonado, también hasta Huauchinango, Puebla, ¿verdad? Lucina Hernández, Nayeli Pérez, Yoncas Chavarría, Eli Sol, Ceci Tolentino, Lupita Ramírez, Francisco Neftalí, también bendiciones, Marisol Olvera. Saludamos también a Javier Olivares, parece que es aquí, es el pastor, nuestro superintendente, ¿verdad? Javier Olivares, bendiciones. Ana Laura Custodio, también nuestra hermana, a Elizabeth Ramírez, Rafael Portilla, Velasco Venancio Karina, Lalo Naf, Eder Quintanar Bracho, Marcela Olvera Gutiérrez, bendiciones a Israel Daniel, Marina Suárez, Rosy de Jeb Martínez también, bendiciones, Lisbeth San Juan, Almis Bautista, Julia Reyes, bendiciones, a Rogelio, a Ferchis Quintanar, Maricruz Ángeles Hernández, Evelyn González Pérez, Paula Lara, bendiciones mis hermanos, Alicia Gómez, a Maribel Bautista Pardo, hasta Ecatepec, bendiciones tía, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Lupita Bautista, también bendiciones a Dayanira Elizalde Ortega, Israel Jiménez, Gabriel Bobadilla, Carla Gómez, a Piedad Caballero, también a Noemí Bautista Pardo, que Dios le bendiga también hasta Ecatepec, Magos Cruz y Lore Ortiz. Bendecimos y saludamos también a Lulú González, Angie Delba, Yulisa González Hoyos, a Joel Hernández Hernández, Vicente Ponce, a Leticia Carranza, a Monte Oreb Arcelia, a Pedro García, también a Vane Valencia, Israel Mociños, a Heidi Quintanar hasta Actopan, a Domingo Gómez, Patricia Bautista Sánchez, Cristian López Galvez, bendiciones mi hermano, Andrea, creo que es hasta Chiapas, parece que es nuestro hermano Cristian, bendiciones hasta esa bella tierra, Andrea González, a Jovita Espitia, Fabis Bonilla, Auditorio Gilgal, allá por Tulancingo, que Dios les bendiga rica y abundantemente, a Wilfrida Estrada, Marisela González Pardo, también hasta Ecatepec. Bien, a todos ellos un saludo y muchas, pero muchas bendiciones, que el Altísimo Dios los guarde, los proteja, los bendiga en abundancia juntamente con sus familias. Pastor Pedro, una bendición tenerle nuevamente Gracias. aquí con nosotros, como siempre, ¿verdad? Quisiera que nos ayudara a orar, pastor. Sí, Hay hermano. algunas necesidades que han llegado hasta este lugar y bueno, nos dice nuestra hermana Francisca Hernández, oración por su familia, por Ecatepec y todo el mundo, por salvación y sanidad. Nuestra hermana Francisca. Marta González, oración por la vida de Isaí González Hernández. Vamos a estar orando mucho por Chais, como le decimos de cariño, que este jovencito, la gracia y la misericordia del Señor sea contigo, Chais, ahí donde estás. Sé que has pasado momentos difíciles, pero el Señor es nuestro sanador. Y saludos a tus papis, nuestros hermanos Lupita y nuestro hermano Baldomero. Les amamos entrañablemente y oramos por cada Amén. uno de ustedes. Por David Olvera dice orar por las hermanas Marisol Salazar y Rosaura Madrid. Estaremos orando por ellas. También nuestra hermana Alicia Gómez dice oración por la familia Blanco Hernández por el fallecimiento de su tío en Tampico. Dios les dé fortaleza. Así Claro que sea. sí. Y Yuri Hernández, oración por la familia Bautista Hernández por su vida espiritual. Vamos a estar orando, pastor, por estas necesidades Amén. y que el Señor haga su perfecta voluntad. Así Amén. sea. Oremos, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de Sí, acercarnos Señor. a ti. Sí, Padre. Porque al permitirnos la entrada al Te altar, adoramos. lo te hacemos con esa bendecimos, convicción, Señor, de que tú creyendo nos en vas fe. a contestar. Que tú harás Tú nos grandes pides, cosas, Señor, creer, que tú Padre, eres el y que tienes todo bajo control. confiar solamente en ti. Sí, Señor. Y lo hacemos. Lo creemos, Y Padre. también nos pides, Lo Padre, que dos creemos. estemos de acuerdo. Echamos toda Y hoy ansiedad nos unimos sobre ti. más de dos, Señor, deseando, Padre, Sí, Señor. que nos des Echamos respuestas a toda las ansiedad oraciones sobre que ti, estamos porque tú tienes pidiendo. cuidado de nosotros. Nuestra hermana Francisca ha En tus pedido manos por el están, mundo. Señor. Sí, Y Señor. sabemos que tú lo tienes Sí, en tus Padre, manos. por favor.
porque tú, Señor, Por favor, despiertes a cada uno de glorifícate. los cristianos y nos Glorifícate, permitas Señor, dar en el nombre de testimonio de tu Jesús. misericordia y de tu En el nombre gracia. de Jesús. Vivimos con la Espíritu expectativa, Santo, Señor, de tu pronto sopla. regreso. Espíritu Pero de la Santo, misma ven. manera que tu palabra nos Espíritu enseña Santo, que tú transforma. no retardas tu Ven y promesa como algunos toca la los tienen por corazones, tardanza, Señor. sino que Por es paciente favor. para con todos. Por favor, Comparte Espíritu ese Santo. cariño con nosotros Por favor, Señor. y que veamos, Señor, que En el ninguno se nombre de pierda, Jesús de Nazaret que todos declaramos vengan al sanidad, arrepentimiento. liberación. Úsanos declaramos como provisión, instrumentos a nosotros, a los que declaramos, decimos que Señor, te tu amamos. amor que sobrepasa todo Permítenos entendimiento. llevar tu nombre, Señor, tu Guárdalos, poder, tu protégelos, autoridad, cúbrelos, trae sanidad, y que los que trae están liberación, cercanos a Señor. nosotros puedan Por ser favor, alcanzados Espíritu en estos Santo, momentos tan sálvalos, especiales. Padre, salva a los perdidos. Úsanos Señor, como en el nombre de instrumentos de Jesús. salvación. Tuya es la como gloria, instrumentos tuyo de es el sanidad. reino, por los Pero siglos de también los te pido, siglos, Señor, te por la vida adoramos de este y te jovencito, por Isaí. bendecimos. Sí, Señor, bendice la vida Porque de tú Isaí. seas en él, Señor, porque Guárdalo y allí donde él protégelo, está, Señor, en el nombre poder de tu Jesús. Espíritu Santo lo En el toque nombre de y Jesús. veamos un milagro, En el Señor nombre de amado. Jesús. Te estamos En el nombre de suplicando, Jesús. Dios, obra el Lo milagro en creemos, la vida Padre. de este Por jovencito, favor, en Padre. Isaí, Padre, Te lo estoy pedimos. pidiendo, Señor, ponemos te en lo el hueco de pedimos tu mano, en el Señor. nombre de tu Hijo Jesús. Oh Dios, pon tu Sana, mano de Señor. poder y sánalo, Pero Padre. también, Padre, Bendice mis la vida de mi hermanas hermana y Lupita, hermanos, la vida de mi David, hermano Señor, Baldomero. está pidiendo Bendícelo, por dos Señor, en sí, personas. Señor, por favor. Te suplico, Señor, que Ayúdales, Señor. si estas están Ayúdales, enfermas, tú las Padre sanes. Santo. Tú les Por levantes, favor, Señor. Cordero de Dios. Tu gracia sea abundante Para en ti ellos. nada hay Que imposible. tu Espíritu Santo, Nada hay con tu imposible fuego, para toque ti, esa Señor. parte enferma y En sean el sanados, nombre de Señor. Jesús. Sí, Nos Espíritu están de Dios. pidiendo desde Tampico, Sí, Señor. Señor. Sí, Que Padre. tú obres el milagro, Señor, Por y la favor, fortaleza a Señor, la por familia, favor, trae Señor. fortaleza. Te estamos suplicando que tu fortaleza, Espíritu Señor. Santo venga a consolar Ellos que han perdido el sus corazón, familiares, Señor, Padre. para Sana sus sanar la corazones, pérdida Padre. que han sufrido. Sana sus corazones, Dios. Padre, Te lo que pedimos cada una con de las todo nuestro peticiones que corazón, se han Padre. expresado a través de Gracias las por lo que tú redes, estás haciendo, tú las Señor, conozcas, porque echamos toda tú las ansiedad conozcas, sobre ti, Señor, que tú y tienes nos cuidado de respondas. nosotros, Señor. Guárdanos que tú en el hueco puedas, de tu Señor, mano. sanar, que tú Líbranos puedas de todo salvar, mal, Señor. que tú puedas Establece usarnos tu como reino, instrumentos Señor, de en cada bendición corazón y en cada y vida, que tu iglesia Padre. se levante Te damos poderosa toda la estos días gloria. para testificar de Sí, tu Señor, gracia. porque estamos en el último tiempo, Dios, Padre. Ayúdanos a llegar a la Bendícenos, meta, Padre. Padre, Ayúdanos a en llegar el nombre de contigo, tu Hijo Padre Jesús, Santo. Señor. Gracias, Señor. Amén, Padre. Aleluya. Amén. Señor. Gloria a Dios. Así Aleluya. sea. Qué hermoso, pastor, el poder estar en la presencia del Así es, Señor. hermana Y Esther. sabemos que la oración del justo puede mucho. Así Amén. es. Bien, pues continuando con este programa, han llegado como cada martes las preguntas, pastor. Adelante, Siento que hay hermana. muchas hermanos, personas que anhelan este tiempo de Qué los bueno. martes para poder sacar todas sus inquietudes, sus Qué dudas. bueno, hermano. Y bueno, tenemos algunas preguntas que han llegado hasta aquí. La primera dice así, creo que es de nuestro hermano José de Jesús Barrera. Dice, me gustaría saber en qué tiempo estamos del Apocalipsis. Solo así dice. Ajá. Estamos en Apocalipsis 3, en el tiempo de la Odisea. Sí, estamos al tiempo final, donde el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se ha dado en conocer como, sí, el deseo de Dios de los últimos tiempos, que es tener comunión con nosotros. Aleluya. En este tiempo estamos, Apocalipsis 3, en el mensaje de la iglesia de la Odisea. De la Odisea. Amén. Gracias, pastor. Noemí Sánchez dice así, pregunta, ¿qué significan las 70 semanas de Daniel? Dijimos cuando dimos la lección sobre este particular que en el capítulo 9 Daniel está orando al Señor para pedirle el perdón por que el pueblo había caído, el templo había sido destruido y Jeremías 25 había enseñado que eso iba a durar 70 años. ¿Sí? Y Daniel está pidiendo perdón al Señor, deseando que el pueblo de Israel hubiese sido restaurado en ese tiempo. La respuesta del Señor fue esta hermosa profecía que se conoce como las 70 semanas, que es un periodo de 490 años en el que Dios está tratando con Israel. La última semana ya se cumplieron las primeras 69 que tienen su principio en la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén y terminan las 69 semanas en la muerte del Mesías. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y de allí se abrió un paréntesis para que en el momento en que nosotros como iglesia nos vayamos,
Apocalipsis 4:1, entonces entre el trato de Dios con Israel en Mateo 24, y esas son el cumplimiento de la última semana. Las 70 semanas es la profecía de Daniel que habla de la restauración del pueblo de Israel. Gracias, pastor. Esther Martínez dice, ¿quiénes entrarán a los 1000 años? ¿Quiénes entrarán a los 1000 años? Bien, estaremos en el milenio, los santos del Antiguo Testamento, la iglesia del periodo de la gracia y, por supuesto, la multitud vestida de ropas blancas de Apocalipsis 24, de Apocalipsis 20, que dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, todos los que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, estaremos con Él en el reino milenial. Gracias, pastor. Ana Karen Villavenancio, algo así dice, después del arrebatamiento de la iglesia, ¿habrá aún salvación para los que se quedan? Mencionamos que habrá salvación para los que no escucharon del Señor, es decir, la gente que no viene a la iglesia, porque para la gente que está en la iglesia pero que no se ha querido convertir, la segunda carta a Tesalonicenses en su capítulo 2, en su versículo 9, 10 y 11, dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira por cuanto no creyeron a la verdad. Entonces es gente que está en la iglesia, no va a poder ser salva en el periodo de la gran tribulación. La salvación se dará para los que escuchen el testimonio de Cristo, el testimonio de la Biblia, y puedan dar su vida, no para ser salvos, sino para que de alguna manera tengan ese privilegio de poder manifestar el amor a Dios. Que ya mencioné, es Apocalipsis 6, el quinto sello, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 20 nos habla de la salvación en el periodo de la gran tribulación. Gracias, pastor. Nuestra hermana Heidi Bracho dice, ¿qué opina del asteroide que según caerá antes del rapto de la iglesia y ocasionará muchos desastres? Bueno, el problema es que no sabemos si va a caer antes del rapto de la iglesia, porque no sabemos cuándo va a ser el rapto de la iglesia. Hace unos minutos yo mencionaba que probablemente sea el cumplimiento de la quinta trompeta y la quinta copa, que van en un juicio hacia los cielos y que afectará totalmente toda la tierra. Les dije, se llama el Dios del caos y los cálculos decían que iba a caer por los años 2030, pero ahora lo han adelantado los cálculos para el año entre 2024 y 2025. ¿Qué opino? Que es el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Incluso es probable que este sea lo que también Apocalipsis 9 dice, que cae del cielo una gran estrella, la que se llama ajenjo. Y se combina el nombre de ajenjo con el caos, porque el ajenjo es amargo. Entonces es la amargura que va a producir en los hombres de la tierra. Es una etapa muy difícil, pero estamos viendo que es posible lo que la Biblia dice. Pero en este caso sería en la gran tribulación. Sí, ya sería en el periodo de la gran porque tribulación. ya estarían los juicios de Dios ahí, ¿verdad? Sí. Ok, sí, pastor, bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué opina usted acerca de la explosión en el Líbano? Bueno, la versión periodística y diplomática que se ha dado es que fue un descuido. Hace algunos años decomisaron este material que es explosivo y por un descuido explotó. Puede ser un conflicto político si se adjudica a Israel o a cualquier otra nación. ¿Qué opino? Que creo que es parte de todo lo que está programado o de lo que se está viviendo como consecuencia del pecado del hombre. Es terrible, estos sucesos fueron muy fuertes, pero creo que es parte de lo que se va a ver y que ya estamos empezando a ver. La explosión produjo y va a traer como consecuencia muchos problemas ecológicos que desde ahora estamos viendo. Es parte de todo lo que se estará viendo. Sí, dice aquí, ¿podría explicar Apocalipsis 6:8 que dice así? Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Sí, las situaciones que estamos viviendo
de alguna manera las estamos enfrentando porque son muy mínimas comparadas a las situaciones que se va a dar en el periodo de la gran tribulación. Y en el periodo de la gran tribulación, el caos completo estará reinando. Aquí se mencionan a 4 elementos que serán instrumentos de la muerte durante el cuarto juicio. Estamos hablando exactamente, dice aquí, le fue dado, miré un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades, y le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué implica espada? Es la guerra, que van a ser sucesos que se van a estar dando. Hambre, por supuesto, es muy claro, la escasez que se manifiesta y que incluso está a la vuelta de la esquina. Uno de los problemas que está dejando esta pandemia es la cuestión económica. Ya el día de ayer conocimos que el déficit de la economía mexicana llegó al 18%. Eso indudablemente traerá consecuencias terribles que pueden desatarse en escasez de lo más necesario. Digo, no estamos viviendo este periodo, pero es de alguna manera como un ensayo. El aspecto de la mortandad no está haciendo alusión a lo que se habla de las enfermedades. Mateo 24 y el mismo Daniel habla de plagas, habla de pestes, las enfermedades, todo esto traerá la mortandad. Entonces es la guerra, es el hambre, son las enfermedades y son las fieras de la tierra que estarán sin control. ¿Sí? Una experiencia que también va a ser devastadora, que los propios animales estarán sufriendo las consecuencias del ser humano. Un animal sin alimento cae en un estado de desesperación que lo hace posible matar cualquier cosa. Un ejemplo de ello fue que en lo más álgido de la pandemia hace un mes se hablaba de una terrible plaga de ratas que había asolado el centro de la ciudad, que al no tener alimento por los restaurantes que estuvieran cerrados, salían a las calles a buscar su propio alimento. Eso sucederá no solamente con las ratas, sino con todos los animales que al igual que el hombre tendrán hambre y saldrán a matar a los hombres. Es el juicio del cuarto sello que está, teniendo como consecuencia, no puede ser programado, no puede ser planeado, porque esto, he dicho, no es el plan de Dios. Dios no quiere esto. Lo que estamos viviendo es la consecuencia del pecado del hombre. Bien, otra pregunta dice, ¿puede explicar Apocalipsis 13:7 que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y después dice aquí, ¿quiénes son estos santos? Bien, estos santos son de los que habla Apocalipsis 6, que se convierten y el anticristo va a hacer guerra contra ellos. Dice el capítulo 6 del versículo 9 de Apocalipsis, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello es la profecía sobre los eventos persecución contra los que se conviertan en el periodo de la gran tribulación. Ellos son. ¿Sí? Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Sí, o sea, yo creo que lo que quieren saber es por qué los vence o a qué se refiere que dice y los vence. Porque los mata. No porque se los lleva. No, los mata. Esa es la victoria del anticristo sobre los que siguen al Señor Jesús, la muerte. Prácticamente el cuerpo, pero su alma. No, su alma, sí, el alma la vemos en el capítulo 20 y qué buena la pregunta para volver a hacer énfasis. Hoy he estado allí y ya hace énfasis exactamente en el alma. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 20, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos del versículo 4 de Apocalipsis 20 son los mismos de Apocalipsis 6, de Apocalipsis 7 y de Apocalipsis 14.
son los mismos que están con vestiduras blancas. Entonces son ellos, dice que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué estamos esperando? Que el Señor venga y nos traslade como iglesia. En el momento en que nosotros nos vamos, el anticristo se va a manifestar. Y en medio del caos que va a existir, mucha gente entenderá que lo que la Biblia dice es la verdad. Y por el testimonio de la palabra, esa gente creerá que Jesús es el Salvador. Ese será el medio de salvación. Obviamente, esa gente que crea que Jesús es el Salvador en el periodo de la gran tribulación no va a dejar que el anticristo lo marque, porque no va a adorar a la imagen, es decir, no va a adorar a la bestia. Eso va a implicar la muerte de ellos, y eso es porque los vence, porque los va a matar. Okay. Sí, porque había una confusión ahí, pensaban que los libra o se los llevaba más bien, No. perdían su salvación, pero No, en este no. caso no. No. Dice esta pregunta, ¿los cristianos que mueren en el Señor ven inmediatamente a Jesús o dónde están ellos? Sí. Hay dos doctrinas. Una doctrina es la doctrina del sueño, pero la palabra dormir es una atenuante de la palabra muerte. La palabra dormir, el apóstol Pablo la usa por primera vez en la primera carta a Tesalonicenses, que escribe en el año 52, pero no implica que uno al morir vaya a dormir. No, al morir uno se va a la presencia del Señor. Lo expliqué, hará unas 6 sesiones que mencionamos lo que dice Lucas 16. Cuando el alma se separa del cuerpo, los ángeles vienen por el alma y la llevan a la presencia del Señor. Cuando el alma llega al tercer cielo o paraíso, el Señor lo recibe con las palabras: venid, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces, cuando el alma se separa del cuerpo, inmediatamente sube. En el caso de un cristiano, que es la pregunta que hicieron por la frase de Pablo, los muertos en Cristo, va inmediatamente a la presencia del Señor, al gozo del Señor. Y allí está adorando al Señor. Los vemos en Apocalipsis 5:9, adorando al Señor, esperando el periodo o el tiempo que es de Apocalipsis 11:18, ¿sí?, del juicio Bema. ¿Sí? Entonces estamos en la presencia del Señor y cuando llega Apocalipsis 11:18, estamos ya allí en el juicio Bema, que es el juicio de los galardones del creyente, cuando vamos a ser juzgados y el Señor nos va a dar conforme a las obras que hicimos en la tierra. Bueno, nada más para leerlo rápido, es Apocalipsis 5:9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Sí. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la La tierra. tierra, sí, esa es la iglesia triunfante. Ya están en la presencia del Señor, ya están adorando al Señor, lo están viendo y se están dando cuenta que es verdad lo que ellos vivieron. Entonces ellos ya están en calles de oro, ellos ya conocieron, todavía no. Todavía no. Ahorita están en el paraíso. Las calles de oro son después del juicio del trono blanco, cuando dice Apocalipsis 21, vi cielos nuevos y tierra nueva. Sí, eso va a ser hasta después del reino milenial. Ahorita, cuando hice el pequeño diagrama, ¿sí?, viene el rapto, nos vamos con el Señor, pasamos el juicio Bema, después las bodas del Cordero, regresamos a la tierra y reinamos con Cristo 1000 años. Después de los 1000 años, cuando aquí se está llevando la batalla de Gog y Magog, nosotros estamos juzgando a los muertos sin Cristo en el trono blanco. Eso lo dice Daniel 7:10. Si millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nosotros los cristianos vamos a estar juzgando a los inconversos. Y cuando ya pasa el trono blanco, entonces ya entramos a la Nueva Jerusalén para vivir en la eternidad con el Señor. Y la Nueva Jerusalén sí tiene calles de oro y toda la hermosura de Apocalipsis 21 y 22. Era Apocalipsis 11, el siguiente. 11:18, dijimos que allí es el tiempo cuando se da el juicio Bema, que es el juicio de los
galardones del creyente. Dice, y se airaron las naciones y tú irá venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, que son los del Antiguo Testamento, a los santos, que son los del Nuevo Testamento, y a los que temen tu nombre. Es el momento del juicio bema. Pero mientras están adorando al Señor. Y en este juicio bema ya no se va a juzgar si son salvos o no son salvos. Ya se les va a dar galardones. Este es el tribunal El tribunal de de Cristo. Cristo. Aquí Este es el está tri- haciendo alusión a esto. Sí, el verso total. 18. Sí. Este es el Ok. tribunal de Cristo. Perfecto, pastor, gracias. Bueno, dice aquí, los decapitados de la gran tribulación tendrán cuerpos transformados o solo su alma estará en el cielo. No, serán transformados. Regresamos a Apocalipsis 20, ¿sí? Esta es una resurrección especial y lo marca la Sagrada Escritura. Noten esto, ¿sí? Dice, estoy en el 4 otra vez, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vean qué hermoso. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Estos también van a vivir, es decir, van a resucitar. Bien, bueno, y la última que tenemos aquí dice, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? Bien, voy a manifestárselos la próxima semana porque sí es muy importante que lo conozcan. Ok. ¿Sí? Hoy lo toqué abriendo la puerta exactamente a que la semana que entra les manifieste yo totalmente cómo será ese sello. Sí. Bien, bueno, pues hemos llegado ya al fin de este programa. Damos gracias al Señor Bien. porque como siempre, ¿verdad? Ha sido una bendición tan grande. Y bueno, siempre decimos, pastor, que con tiempo nos mande sus preguntas, pero creo que por ahí ya viene una más. Sí. Vamos a dar la oportunidad. No, ya son 3 más, pastor. Adelante. Vamos a ver. Dice nuestra hermana Martita González, ¿las langostas las verán físicamente o es en sentido figurado? Como en todo hay dos versiones, que son langostas y se habla de animales de fuego. Noten que salen del abismo. La revista National Geographic en los últimos años manejó excavaciones que tanto Rusia como alguna otra nación hicieron buscando el centro de la Tierra y encontraron exactamente que el centro de la Tierra es de fuego. E incluso se habla y está en internet lo que se conoce como los lamentos del infierno. Y juntamente con los lamentos del infierno encontraron que hay animales que tienen un promedio de 18 pies, eso implica 4 metros, y que son los que probablemente salgan y atormenten. Tienen forma de langosta, porque es la forma en que Juan las vio, pero lo que dice la ciencia que estos animales de fuego son animales que se alimentan del fuego y que parecen entre chapulines y langostas, pero sí son literales y la gente sí las va a ver. Y son muy grandes. Bueno, Mucho. pues muy grandes. Sí. Nuestro hermano Baraulio Amaro dice, ¿las naciones que pasen al milenio tendrán el sello de la bestia? ¿O solo algunas naciones serán selladas? No. Sí, vamos a Zacarías 14. En Zacarías 14 se encuentra el relato de lo que es la tercera guerra o la última guerra, que es la batalla del Armagedón, y en ella encontramos, ya estoy en Zacarías 14, dice el versículo 15, así también será la plaga de los caballos, de los mulos y de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué implica? En el periodo de la gran tribulación habrá nacimientos, ¿sí? Y esos nacimientos obviamente estarán en crecimiento. Se cree, no lo dice la Biblia,
que la marca de la bestia solamente afectará a los mayores de 18 años, lo que implica que los que ahora son niños de 7, 8, 9, 10 años no alcanzarán a ser marcados por la bestia. Y estos que sobrevivan, que es a los que hace alusión Zacarías, no tendrán la marca de la bestia. Todos los que tienen la marca de la bestia morirán en el periodo de la gran tribulación. Entonces son los niños que estarán naciendo y los niños que estarán vivos y que estarán creciendo durante el periodo de la gran tribulación. Sí, el control de la bestia, les dije al principio, es un control político, un control comercial, un control religioso, un control social, y creemos que no va a afectar a los niños. Entonces, estos son los que van a sobrevivir, aparte de que Zacarías da la idea de aquellos que sobrevivan, ¿sí? No solamente implica los que estén en batalla, sino los que estén en, vamos a decir, en crecimiento. Pero Mateo 25, que habla del juicio a las naciones, da la idea de que los que ayuden a Israel, y no da la idea, sino es específico, son los que pasarán al reino milenial. Por supuesto, esa gente no sabrá dejar de marcar por la bestia. Bien, gracias, pastor. Dice, ¿qué características en cuanto a la relación con el anticristo o Israel tendrán las naciones que pasen al milenio? Ya ninguna, por cuanto el anticristo y el falso profeta en la batalla del Armagedón son lanzados al lago de fuego. Entonces ya no existirá ni el anticristo ni el falso profeta, y Satanás será atado por 1000 años. Otra vez regresamos a Apocalipsis 20 para que lo lean, y las preguntas que se contestan conforme a la Biblia, sería bueno que subrayaran la respuesta directamente en la Sagrada Escritura, ¿sí? Apocalipsis 20, dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Está hablando de los muertos del periodo de la gran tribulación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta gente ya no tendrá ninguna relación ni con el anticristo, ni con el falso profeta, ni siquiera con Satanás, porque Satanás está atado. Ok, pastor. La última dice, ¿cómo será la vida en el milenio? ¿Se podrán casar y reproducirse físicamente? Sí, por supuesto. En una palabra, la vida en el milenio es así, es el plan de Dios. Y lo que Isaías describe del milenio es el sueño de Dios. Incluso el milenio va a empezar con un banquete impresionante que el mismo Señor nos dará, y de allí la vida será normal. Se casarán, se darán en casamiento, se reproducirán. Para los que les gustan los juegos, habrá juegos incluso. El niño jugará en la calle, etcétera. Será el plan de Dios. Lo que el Señor soñó, lo podamos ver en el milenio. Y por supuesto va a haber un periodo, con él vamos a cerrar, que describiremos todo el milenio. Entre otras cosas hermosas, que el niño podrá estar con un león, con un aspid, y no habrá ningún daño. Los animales, ¿sí?, van a volver su naturaleza a la que Dios los creó. Pues qué hermoso. Sí, va a ser Qué hermoso. maravilloso, de verdad, y tenemos que esforzarnos para poder llegar hasta ese momento, ¿verdad? Por supuesto. Poder estar en la presencia del Rey de Reyes, porque es cierto saber mucho, ¿verdad? Pero no lograrlo No. sería terrible. Sí. Y estamos a nada, pastor, A nada, de que hermana. el Señor Jesucristo venga por nosotros. Así que, amada iglesia, ánimo. Lo principal que tenemos La que hacer comunión es con Dios. estar en comunión con Dios y estar buscando su rostro cada Así es. día. El perdonar, el humillarnos, el dejar todo ya, ¿sí? Todo en esta tierra, y poner la mirada en las cosas Así de es, arriba. hermana Esther. ¿Alguna otra cosa que quisiera aportar, algún mensaje Sí. para la iglesia? Y con esto Refrendar lo cerramos. que usted ha dicho, que se preocupen por su comunión y que sigan orando. Amén. Así es. Bien, pues hemos llegado ya
al final, ¿verdad?, de este hermoso programa Altar Familiar. No sin antes recordarles que el día de mañana, con el favor del Señor, estaremos nuevamente aquí en este su programa Altar Familiar Amén. en punto de las 7 de la noche. Y una vez más, pastor, Gracias, un privilegio hermana el Esther. tenerle aquí, y oramos realmente por su vida, por la vida de Gracias. su amada esposita y por toda su familia. Que Dios le fortalezca y bendiga grandemente su ministerio. Gracias, Bendiciones a todos y que Dios les guarde. Amén.